Recibe un cordial saludo. Se dirige a ti el pastor Alexis Romero, director de mayordomía de la Unión Salvadoreña. Y en esta oportunidad es mi privilegio informarte que durante el presente trimestre tendremos el privilegio, la oportunidad de estudiar un maravilloso material preparado por el Departamento de Mayordomía de nuestra división interamericana, escrito por el pastor Alejandro Bullón y el pastor Roberto Herrera. Aprendan de mí. Este es un material que contiene 13 capítulos que será estudiado durante este trimestre. Y el propósito es que en las diferentes congregaciones, tanto pequeñas congregaciones como iglesias locales, se pueda llevar a cabo el estudio semana tras semana, sábado a sábado, este valioso material. Así que estás cordialmente invitado para que puedas participar de la preparación espiritual que tiene como propósito el estudio de este libro. Así que en esta ocasión es mi privilegio presentar el capítulo 1 titulado Ven a mí. Les invito para que podamos orar. Padre, Dios de amor, gracias te damos porque es nuestro privilegio estudiar tu palabra. Queremos suplicar que tu bendición nos acompañe para que al meditar en tu palabra, tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos ser invitados a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Que no olvidemos la dinámica espiritual de la relación que debemos cada día cultivar con nuestro amante Salvador. Bendícenos y que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas a plenitud. Lo pedimos todo en Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que debo presentar en esta ocasión se titula, como ya lo hemos dicho, Ven a mí. Y sencillamente está basado en el capítulo 11, un texto bastante conocido, el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo y los versos específicos del 27, 28, 29 y 30. Pero en este caso vamos a tomar la frase con la que inicia el verso 28 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y más adelante el texto dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que menciona Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Así que nuestro enfoque será en la primera frase que aparece en el versículo 28, que dice, venid a mí. En la introducción del capítulo 1 se nos cuenta la historia de Margarita, una dama que había luchado durante tanto tiempo para poder obtener este ascenso, para poder crecer en su vida profesional, para poder crecer de manera material también, y le parecía que todo esfuerzo que realizaba, todo esfuerzo en el que se empeñaba por dar lo mejor, parecía que no tenía fruto alguno y se frustraba tanto que comentaba con sus amigos, con aquellos allegados, con aquellos conocidos, y le parecía que el tiempo estaba pasando y nada estaba logrando. Por lo tanto, la desesperación en algún momento se apoderó de ella. Al verse al espejo se daba cuenta que el tiempo estaba pasando también y no pasaba en vano. Las líneas de los años se le podían ver en el rostro, se miraba cada vez más cansada y finalmente parecía que no estaba logrando nada porque no tenía lo que en el mundo se conoce como la suerte. Claramente, la suerte nada más es un concepto. Algunos creen que pueden tener buena suerte o mala suerte. Lo cierto es que cuando nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, ponemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida en sus manos de amor, las cosas pueden ser muy diferentes, muy distintas. Lejos de andar corriendo detrás del viento o lejos de querer lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia dinámica, por nuestros propios dones, talentos, por nuestra propia influencia, donde finalmente nos damos cuenta que llegamos a un destino en el que se supone íbamos a encontrar la felicidad, la dicha, la paz, pero simplemente no encontramos nada de ello. Lo cierto es que la invitación de Jesús sigue siendo y sigue estando vigente
para nosotros hoy en pleno siglo XXI. Lo cierto es que hay muchas personas como Margarita frustradas porque hacen todo el esfuerzo, se empeñan, se entregan por completo a la realización de sus sueños, pero tristemente se dan cuenta de que ese destino que estaban buscando, esa meta donde querían llegar para encontrar ese descanso, esa paz, esa realización, no la encuentran por una sencilla razón, porque probablemente han corrido solos o solas, han intentado lograrlo por su propio esfuerzo y no se han vinculado o no se han conectado o no se han entregado por completo a aquel que nos invita a descansar en sus brazos de amor. El propósito general del programa de este trimestre tiene como objetivo que nosotros podamos ver la dimensión liberadora y transformadora de esta invitación que Jesús nos hace, del mensaje de salvación que Jesús tiene para nosotros. Y el propósito es arrancarnos o movernos de ese sentido de mediocridad cristiano que tal vez sentimos en algún momento, teniendo muchos años en la iglesia, siendo parte del liderazgo de la iglesia durante mucho tiempo, pero no nos sentimos realizados, no nos sentimos plenos, no nos sentimos completos. Algo hace falta y es probable que nuestra mirada esté puesta en los asuntos externos de la religión y hayamos perdido la dinámica espiritual. Así que el propósito es traernos a ese verdadero gozo que se encuentra al descansar en los brazos de amor de Cristo Jesús y a experimentar ese aspecto liberador del Evangelio, en el que de verdad nos sentimos como Jesús dijo, ¿verdad? Si conocemos la verdad y experimentamos esa verdad, la verdad nos hará libres. Por lo tanto, debemos entonces introducirnos en el contenido del capítulo número 1. Lo que normalmente ocurre en la vida cristiana es que tenemos expectativas también y en algún momento de nuestro proceso cristiano nos damos cuenta que tal vez no hemos cambiado, no hemos avanzado mucho en la vida cristiana. Tengo 1 año, 5 años, 10 años, 20 años en la iglesia, en el mismo liderazgo de la iglesia también, pero al parecer no hemos avanzado, nos hemos estancado y lo más triste es sentir que nos estamos muriendo espiritualmente, que los años pasan, probablemente vemos a otras personas que son más nuevas en la iglesia, pero que la experiencia espiritual de estas personas ha ido más allá. Ellos han crecido, se han desarrollado, se les mira un liderazgo con mucha influencia y nosotros nos sentimos que no hemos avanzado. El punto focal es la experiencia cristiana, la experiencia espiritual, el verdadero descanso, el verdadero reposo que debemos encontrar o que podemos encontrar cuando de verdad seguimos a Cristo Jesús. Probablemente estemos siguiendo asuntos externos de la religión, posiblemente solamente estemos siguiendo los patrones de conducta religiosos, pero nos dejan tan vacíos como cuando comenzamos. Y aquí es donde Jesús nuevamente nos invita: venid a mí, vengan a mí. Y esa es la invitación que el Señor nos hace, porque probablemente estemos dentro de la iglesia, pero Cristo no esté dentro de nosotros. Probablemente seamos parte de la iglesia, pero Cristo no es parte de nuestro estilo de vida. Probablemente estemos cerca de la cruz, pero lejos del mensaje de la cruz. Probablemente estemos cerca del madero, pero probablemente estamos muy lejos del mensaje de salvación que nos deja el hecho de saber que Jesús murió por nuestros pecados, murió para salvarnos y ahora nos invita que podamos descansar en Él. Entendemos que la iglesia es ese cuerpo de creyentes que constituye el cuerpo de Cristo. También hemos aceptado las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, que nos invitan a vivir una vida de obediencia, pero una obediencia que debe estar motivada por el amor. Cualquier obediencia que solamente nos impulsa el hecho de el qué dirán, qué pensarán de mí, nos deja vacíos, se convierte en una pesada carga que es difícil de llevar. Si no está motivada nuestra obediencia por un amor incondicional hacia ese Dios que nos amó también incondicionalmente y que nos ama incondicionalmente, entonces la obediencia se convierte en una carga, en un acto externo que se le va la vida, se le va la dinámica espiritual. Por lo tanto, Jesús nuevamente nos invita para que tengamos un encuentro personal con Él. Lo cierto es que en la experiencia cristiana, de cuando en cuando necesitamos, como el apóstol Pablo nos recomendó y nos aconsejó, que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos aprobados en la fe.
Y esto va para todos, no importa cuánto tiempo nosotros tengamos de ser miembros de la iglesia o de ser parte del liderazgo de la iglesia. Lo cierto es que de cuando en cuando necesitamos diariamente reexaminar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra dinámica espiritual, cuán cerca, cuán de la mano caminamos con Jesús y cuánto gozo podemos experimentar diariamente, porque la palabra de nuestro Dios nos invita para que tengamos una experiencia viva con el Señor, una experiencia de entrega por completo, una entrega total. Y aquí surge la pregunta entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no despiertan cada mañana probablemente con las ganas de gritar, yo amo a Jesús, Jesús me ama, quiero caminar cada día con Jesús? Y pareciera que esa felicidad, el gozo del primer amor en algún momento se ha apagado, en algún momento se ha perdido. Y cuando nuestra asistencia a la iglesia, nuestra participación en los programas de la iglesia se tornan como una especie de requisito espiritual, entonces algo está pasando o algo ha pasado en nosotros, algo se ha roto, algo se ha quebrado que nos impide crecer en fe, crecer en gracia, y nuestra dependencia del Señor probablemente es un hito nada más, es algo teórico nada más, y en la práctica probablemente hemos perdido ese sentido. La verdad es que independientemente de lo que hoy por hoy nosotros creamos o sintamos en relación a esa conexión con Dios, lo cierto es que Jesús nos ama incondicionalmente. Si hay algo que se torna bastante frágil en nuestra experiencia espiritual, es creer de todo corazón que Jesús nos ama, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestros fracasos. Nunca debemos olvidar que el amor de Dios por nosotros permanece invariable, es incondicional. Y claro, el Señor anhela darnos triunfos cada día, darnos la victoria cada día. Él anhela que nuestra experiencia con Él sea una experiencia diaria de continuo crecimiento en la vida espiritual y que podamos vivir en el gozo de la salvación a pesar de lo que podamos experimentar en nuestra vida, de las pruebas, de las dificultades, de las necesidades, de las estrecheces que podamos experimentar, de las enfermedades o de muchas cosas que a diario nos preocupan. Lo cierto es que cuando estamos en Cristo y cuando caminamos con Cristo, nadie ni nada puede arrebatar el gozo de la salvación. Si en este momento, si en esta ocasión, en nuestra experiencia espiritual nos sentimos vacíos, nos sentimos áridos, y aun cuando estamos rodeados de muchos buenos hermanos, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos recriminados tal vez, juzgados o probablemente desconectados de esa comunidad de fe de la que somos parte, probablemente algo ha ocurrido en nuestra relación con Dios. Es cierto, en alguna ocasión tal vez alguien nos puede juzgar, es cierto que de repente en alguna oportunidad alguien puede censurarnos, alguien puede criticarnos, y lejos de recibir el apoyo que necesitamos para levantarnos, para que en momentos de debilidad podamos sentir ese socorro, ese auxilio, lejos de sentirnos así, probablemente alguien viene, nos juzga y entonces termina de desanimarnos por completo. Y estamos pensando entonces, ¿será que estoy en el lugar correcto? Déjame decirte que el lugar correcto es que tú vivas y te conectes con la presencia de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea una realidad viviente en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu experiencia diaria. Y no solamente en tu experiencia, sino en la de aquellos que te rodean, de tu familia. Y esa es la invitación que Jesús nos quiere hacer ahora. Jesús sabe que cada día llevamos cargas difíciles, cargas pesadas. Vivimos en un mundo que cada vez genera más problemas. Vivimos en un ambiente en el que también nosotros generamos problemas, dificultades, necesidades. Vivimos en circunstancias muy complicadas, situaciones muy complejas, pero necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestra relación con Él debe ser la prioridad en nosotros, en nuestro ser. Por eso Jesús nuevamente nos invita a que nos acerquemos a Él. Jesús nuevamente nos dice, ven. ¿Por qué tienes que correr lejos? ¿Por qué tienes que ir solo? ¿Por qué tienes que experimentar la soledad, el abandono, la desdicha? ¿Y por qué lo tienes que llevar solo? Jesús vino a este mundo para buscarnos, vino a este mundo para encontrarnos, vino a este mundo para salvarnos. Y ahora Jesús nos invita que vengamos a Él,
Venir a Jesús es un acto que nos corresponde a nosotros. Eso no lo podemos hacer, no lo puede hacer Él por nosotros. Necesitamos nosotros hacerlo. Él ya tomó la iniciativa, propició todo para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser perdonados, para que podamos venir a Él y podamos encontrarnos con Él. Por eso la razón de la invitación, venid a mí, es que el ser humano se ha alejado de su Creador. Si Jesús nos dice que vengamos a Él, es porque con toda seguridad nos hemos alejado de Él. Y claro, la humanidad desde un principio se alejó de la presencia de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, es el mejor ejemplo de lo que implica vivir en la presencia de Dios y lo que implica vivir separado de la presencia de Dios. Allá en el Edén, Adán y Eva lo tenían todo para vivir, todo para relacionarse con Dios. No había algo que pudiera impedirles, claro está. Ellos debían presentar una obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Al conocer la voluntad de Dios, ellos debían presentar también una ofrenda de obediencia continua, todo el tiempo. Y claro está, ellos no tenían necesidad alguna de tomar lo que en su momento tomaron, no tenían necesidad alguna de relacionarse con quien finalmente se relacionaron, con Satanás, que les indujo al pecado. Así que cuando Adán y Eva pecaron, Jesús viene para realizar esa investigación y entonces la primera pregunta es ¿dónde estás? Porque naturalmente el pecado nos separa de Dios y de hecho el pecado, uno de los conceptos del pecado es separación de Dios, ¿verdad? El concepto principal del pecado es separación de Dios. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, hacer las cosas como a mí me parecen, hacer las cosas como decimos comúnmente, como a mí me da la gana, porque yo así quiero, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces a una experiencia cada vez más para que nos sintamos más vacíos, viene la culpa también, viene el remordimiento y finalmente nos alejamos de Dios. Nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios, pero ¿habrá alguien que sea merecedor de la gracia de Dios? Porque si alguien fuera merecedor, no sería gracia. La gracia existe porque el ser humano necesitaba ser alcanzado por la gracia de Dios. El ser humano débil, imperfecto, pecador, viviendo alejado de Dios, necesitaba un medio de salvación y Cristo proveyó ese medio. Así que Adán y Eva se habían alejado, Jesús viene y les busca, les pregunta ¿dónde estás? Y claro, ellos confesaron que tuvieron miedo porque pues habían pecado, se sentían desnudos, se sentían avergonzados y por eso se habían escondido y estaban buscando una forma muy humana de resolver su problema, coser hojas de higuera, esconderse, algo pues que pareciera ingenuo, pero hoy por hoy nosotros también seguimos tomando las mismas decisiones. Seguramente no nos escondamos en un jardín, seguramente no usemos hojas de higuera, pero lo cierto es que usamos las hojas de higuera del siglo XXI. A veces nos escondemos en nuestro trabajo, nos escondemos en nuestras ocupaciones, en nuestros placeres y lo peor de todo es que muchas veces cosemos hojas de higuera religiosas. Nos escondemos en actividades religiosas, nos escondemos en programas religiosos, pero cuando esos programas religiosos y esas actividades religiosas terminan, nos sentimos tan vacíos como cuando comenzamos tal vez a preparar un programa como esto. Nos sentíamos vacíos y creíamos y confiábamos que involucrándonos en las cosas de Dios, nuestra vida espiritual va a cambiar. No nos equivoquemos, todo eso es importante, todo eso tiene su lugar, las doctrinas, las creencias, la liturgia, las ceremonias, los ritos, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene un propósito, tiene un lugar. Pero la parte esencial en todo esto se llama relación, no religión, sino relación, nuestra relación con Dios, que desencadena todo lo demás que hacemos en el nombre de Él y para gloria de Él. Así que nuestras actividades religiosas en sí no pueden proveer la relación que únicamente conectados con Dios nosotros podemos cultivar. Por lo tanto, es necesario, es indispensable que no pasemos de largo la invitación de Jesús. Así como Adán y Eva fueron llamados por Jesús, así como Adán y Eva fueron ministrados por Él, recibieron esa túnica, esas pieles de esos animales, de esos primeros animalitos que fueron sacrificados, que representaban a ese Cordero de Dios que iba a venir a este mundo para quitar el pecado. Así como Adán y Eva fueron cubiertos por esas pieles de animalitos, representando así que solamente la justicia de Cristo
podía devolverles esa relación que tanto necesitaban con el Creador, una relación de perdón, una relación de aceptación, una relación de amor, de misericordia, de gracia, que les permitiera reencontrarse con su Creador. Y esa es la gran necesidad del ser humano. El ser humano necesita descansar en la invitación de Jesús. Ven a mí. Necesitamos nosotros encaminar nuestros pasos hacia Jesús y encontrarnos con Él nuevamente, para que cada día podamos, por su gracia y misericordia, reencontrarnos con Él. Elena G. de White, en El Camino a Cristo, en la página 26, nos recuerda lo siguiente: en su estado de inocencia, la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero después de su caída, no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Esa es todavía la condición del corazón que no ha sido regenerado, no está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Lo cierto es que así como ellos no sentían el gozo de reencontrarse con ese Dios santo, ese Dios creador, ese Dios amante, por el pecado que habían cometido, lo cierto es que hoy por hoy lo mismo ocurre en el corazón no regenerado, en el corazón no convertido, en el corazón no entregado por completo al Señor. Por lo tanto, necesitamos cada día decirle: Señor, toma mi corazón, toma mi vida, toma mis planes, toma mi ser, toma todos mis proyectos, te entrego todo por completo, y permitir que su misericordia, su gracia nos acompañe, nos asista, y sobre todo que su gracia transformadora pueda realizar el milagro de la conversión, y que podamos entonces adentrarnos en el camino de la santidad, en el camino de la santificación, apartado del mundo por completo y viviendo una vida de entrega al Señor. Esa vida, ese camino es el que nos va a reportar el verdadero gozo que tanto necesitamos. Hoy por hoy las personas viven acomplejadas con muchos problemas, aquejadas con muchos problemas emocionales que no les da paz. ¿Por qué? Porque están viviendo probablemente una vida en contra de sus propios principios, están traicionando a sí mismos. Tristemente, las personas viven cada día en su mundo y su estado de decadencia, porque siguen viviendo alejadas del Señor, alejadas del Creador, siguen ignorando la invitación que hace mucho tiempo Jesús nos dejó y que está vigente para nosotros hoy. Ven a mí. La invitación de Jesús es: ven a mí. Claro, las personas siguen intentando encontrar la felicidad, el gozo, la alegría, encontrar la realización en caminos equivocados. Y es ahí donde, pues, el pecado cuando nos envuelve, el pecado nos hace creer que podemos confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes y proyectos. Pero la realidad es que la experiencia de la vida nos ha reafirmado lo que dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, pero su final, dice la palabra, es camino de muerte. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos senderos: un camino ancho que lleva a la perdición, y muchos andan por ahí, pero también está el camino angosto, donde Jesús quiere que transitemos, que caminemos con la confianza y la seguridad de que Él nos acepta aquí donde nos encontramos hoy mismo. No importa cómo estemos en este momento, cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra vida, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras inconsistencias, el Señor sigue invitándonos, sigue llamándonos, y para todos hay un lugar en su viña, para todos hay un lugar en su reino. Por lo tanto, no rechaces la invitación de Jesús. Ven a mí. Vengamos hoy a Jesús y tengamos ese encuentro personal con Él. Claro, a través de la historia bíblica encontramos muchas experiencias en las que Jesús invitó, llamó una y otra vez a su pueblo, y tristemente una y otra vez ellos rechazaban la invitación que Jesús les hacía. Tal vez uno de los textos emblemáticos del Antiguo Testamento lo encontremos en Jeremías capítulo 6 y el verso 16, donde el Señor les recomienda: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Y les promete: y hallaréis descanso
para vuestras almas. Pero también agrega que el pueblo le dio una respuesta negativa, mas dijeron, no andaremos. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no andamos por el camino que el Señor nos invita a andar? ¿Qué ocurre cuando no transitamos el sendero que Él nos recomienda? Que Él nos dice, hijo, por acá, aquí te va a ir bien. Es cierto, tendrás que privarte de algunas cosas, tendrás que decirle que no a muchas cosas, pero lo cierto es que el resultado final y el proceso también será un camino, una vida de gozo, una vida de alegría y sobre todo tendrás un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y la palabra nos sigue invitando para que podamos venir a Él. Dejar de lado la invitación de Jesús siempre será un riesgo, siempre será un peligro. Y seguir los caminos equivocados, nuestros propios caminos equivocados, siempre traerá lo peor de lo peor a nuestra vida. Hay un pensamiento que dice que aunque el ser humano lo niegue, y a pesar de que no quiera reconocerlo, no obstante, diga que todo está bien con él, lejos de Jesús, su corazón es como un tambor hueco, hace ruido, pero por dentro está vacío. Es una comparación muy interesante. El corazón humano sin Cristo, el corazón humano que no está lleno del corazón, que no está lleno de la presencia de Cristo, el corazón humano está vacío, puede hacer mucho ruido, puede decir todo lo que quiera, pero lo cierto es que ningún ser humano conoce la verdadera felicidad o el verdadero gozo viviendo en contra de la voluntad de Dios o viviendo alejado de Dios. A través de la historia bíblica y la historia de este mundo podemos constatarlo y más probablemente nuestra propia experiencia nos puede decir y nos puede reafirmar ese concepto. Cuando estamos cerca del Señor, cuando caminamos con el Señor, nuestra vida es una vida de gozo, una vida de alegría, una vida victoriosa. Pero cuando nos alejamos de Él, lo único que cosechamos es fracaso. Lo que cosechamos es desgracia, dolor, sufrimiento y hasta la muerte. Porque lejos de Jesús no podemos encontrar reposo, ni podemos tener tampoco el gozo de la salvación. Para concluir, debemos decir entonces un poco del contexto de la historia en la que Jesús lanzó esa invitación. Y es que Jesús hizo una clara reprensión al menos a 3 ciudades. Menciona Jesús ahí 3 ciudades en las que le dice, miren, tristemente yo he hecho todo lo necesario para que ustedes puedan abandonar la incredulidad, para que puedan venir a mí, para que puedan encontrar verdadero gozo y verdadera alegría en mí. Y en Mateo 11, capítulo 11 y el verso 23, Jesús les dijo lo siguiente, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Está haciendo una comparación Capernaum, un lugar donde en más de una ocasión Jesús llevó ahí su programa misionero, predicó el evangelio, realizó milagros y dice que tristemente no se convirtieron por el testimonio de todo lo que habían visto. Tristemente no, dice, pero Jesús dice, si en Sodoma se hubiesen hecho estos milagros, seguramente Sodoma estaría hasta nuestros días. Lo que está diciendo es que una ciudad, por muy perversa que fue la ciudad de Sodoma, probablemente haciendo estos milagros, ellos se habrían arrepentido. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que el corazón de ellos se había endurecido a tal grado, de los habitantes de Capernaum, el corazón de los habitantes de Capernaum se había endurecido a tal grado que se habían vuelto más perversos, más incrédulos que esas ciudades paganas que fueron destruidas en su momento. Y en los versículos 25 y 26, Jesús agregó en aquel tiempo, Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó, oh Padre. Gloria sea nuestro Dios. En otras palabras, la salvación, el conocimiento que necesitamos adquirir para que podamos ser salvos por la gracia de Dios, está al alcance de todos.
hasta de los niños. Todos pueden comprender, todos pueden entender el llamado, la invitación a venir a Jesús. Es maravilloso cuando nosotros encontramos en una campaña evangelística, en una cruzada evangelística, ver a esos niños que con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón sincero, vienen a Jesús y ellos quieren entregar su corazón a Cristo Jesús porque comprenden, entienden, aún en la mente de un niño, comprenden que el llamado del Señor es para todos y la invitación realmente es para todos. Y para concluir debemos decir que tal vez individualmente o como pueblo podemos sentirnos cansados, pero la invitación sigue siendo la misma para todos. La palabra de Dios nos recuerda que antes, un poquito antes de lanzar esa invitación de venid a mí, Jesús le dijo que no se confiaran en elementos externos. Y me llama la atención cuando Mateo, por ejemplo, en el capítulo 23 y el verso 27, Jesús le dijo a los dirigentes religiosos que eran semejantes a sepulcros blanqueados, que tenían una buena apariencia externa, pero que por dentro tristemente les hacía falta el elemento que necesitaban para ser salvos por la gracia de Dios. Les hacía falta la presencia de Dios en sus vidas. Lo que más necesita el ser humano hoy por hoy es encontrarse con Cristo Jesús y tener ese encuentro personal diario, tener ese encuentro cada día con Él, venir a Jesús cada día para encontrar ese verdadero reposo. Por lo tanto, hoy el Señor sigue invitándonos, sigue llamándonos, venid a mí. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo responderemos a ese llamado? ¿Cómo responderemos a esa invitación? ¿Vendremos a Jesús para encontrar ese verdadero reposo en Él? Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, para que podamos encontrar hoy ese reposo en Cristo, viniendo a Él y aceptando la invitación, venid a mí. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias, porque tu palabra nos recuerda que tú nos amas con amor eterno. Gracias porque la invitación sigue vigente hoy día. Tú nos invitas, venid a mí. Señor, queremos responder favorablemente a esta invitación. Queremos depositar al pie de la cruz de Cristo nuestras cargas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, todo aquello que nos impide caminar al lado tuyo. Ayúdanos para que seamos victoriosos en Cristo y que ese sacrificio realizado por Jesús en la cruz sea efectivo en nuestra vida. Gracias por escuchar nuestra oración. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.